Así es, 5 minutos nos separan de las 18 horas. Bienvenidos. No tengo retorno, ahora sí. Bienvenidos al Fuego de la Verdad con la conducción de quien te habla, Moni Aguilera de Lorenzo. Es un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Saludamos a todas las naciones que nos sintonizan a través del www.misioncristiana.somosturradio.net. Y aquí estoy junto a Alejandro Fernández. Dios los bendiga, estamos felices de poder estar con ustedes una vez más, compartiendo palabra de vida, palabra de Dios, en esta radio que es pura bendición, es pura alabanza, pura adoración, es algo que entra en las casas, entra en las vidas, restaura, vivifica, purifica, es como que nos llena, ¿no? Estar en la radio y poder escucharla, poder tener esta radio que es de mucha bendición, que llega a determinados y a muchos países, y podemos estar lejos pero asimismo cerca con ustedes y poder decirle que los amamos con todo nuestro corazón, que anhelamos profundamente que Dios los esté bendiciendo, que Dios renueve su fuerza, renueve su corazón, renueve la esperanza, renueve esa fe que Dios necesita, que el Hijo de Dios se plante en fe para poder estar en medio de las adversidades, los problemas, las dificultades, pero esa fe que es más preciosa que el oro que se prueba en el fuego, que es la que nos va a hacer resplandecer en las tinieblas, resplandecer en la tristeza, en la angustia, en la oscuridad, en medio de la hecatombe, en medio de los problemas y las circunstancias. Es cuando Dios saca su mano, es cuando Dios nos ama profundamente y hace que los hijos de Dios no se piensen que están solos, que están descuidados, que están ignorados, sino que Dios va a estar profundamente y más fuerte en el mismo momento en que nosotros más lo necesitemos. Amén, así es, y el Señor nos dota de longanimidad, que es constancia de ánimo en medio de los problemas. Y la verdad que lo estoy comprobando día a día, mis hermanos, momento a momento, instante a instante, porque el enemigo no va a atacar a aquellos que los tiene agarrados, porque él no quiere darse por apercibido de que él existe o de alguna manera teniendo a las personas engañadas. ¿No es cierto? Justamente diablo significa eso, engañador. ¿Él a quién va a molestar? A través de aquellos que no lo conocen o a través de aquellos que él de alguna manera maneja. A aquellos que amamos a Dios, a aquellos que servimos a Dios, a aquellos que continuamente estamos preparando una palabra para todos y cada uno de ustedes para que ustedes la puedan practicar. Y de hecho es increíble, ¿no? Pero cuando uno prepara una palabra, la termina viviendo. Y es un poco lo que nos está pasando, por lo menos lo que me está pasando en cuanto a mí, ¿no? La palabra que vamos a hablar hoy, después Alejandro también va a explayarse un poquito más, se refiere a qué juicio viene sobre el que se enoja con un hermano y cómo saber quién es mi hermano. Tremendo, ¿eh? Y que hay diferentes tipos de enojo. Vamos a ver todo esto también y el por qué y si nos podemos enojar y cómo nos debemos enojar. Hoy estoy un poquito enojada. La verdad, francamente, estoy un poquito enojada. Me pasó de todo, me dijeron falsa profeta. Bueno, en fin, sabemos que estas cosas nos van a suceder, ¿no es cierto? Estuve trabajando hasta recién porque todos los empleados se fueron y ninguno quiso continuar un ratito más. Había muchas cosas que sacar. Se contrató un ¿cómo se dice? Contenedor para sacar un montón de basura que había acá adentro, cosas de desperdicio que por supuesto una fábrica siempre deja desperdicio. Y la cuestión es que estábamos teniendo ataques de nuestros enemigos, inclusive se colgaban nuestro cable, que ustedes muchos saben, nos dejaban sin internet. Bueno, después una vecina nos denunció, nos mandó a control urbano por una camioneta que teníamos en la puerta. En 48 horas lo teníamos que sacar, la sacamos. Hermanos, desde que estoy predicando estas cosas, los ataques son continuos. Después una mujer, entre comillas, que está queriendo entrar a la familia, pero que todavía no ha entrado del todo, quiere entrar por la ventana, y por la ventana no se entra a ningún lado, hay que entrar por la puerta de la casa de la gente. Eso es lo que yo siempre digo. Bueno, me trató de falsa profeta porque le dije la verdad que no me molestara más, porque era la persona que el otro día yo les hablé a ustedes que me hablaba mal de su marido, y su marido es un familiar nuestro. Y bueno, que no teníamos que permitir ese espíritu de chisme, justamente, no me interesa.
por algún lado están practicando también la brujería, así que el Señor me hizo reprender. Así, anoche tuvimos una noche bastante zarandeadita. Y bueno, ¿qué va a ser? Es parte de la vida del cristiano, hermanos. Pero a pesar de todo eso no nos podemos enojar de determinada manera. Uno lamentablemente no puede esperar agua pura de una fuente contaminada, ¿sí? Esperar de una persona del mundo o de una persona que aún no conoce a Cristo y que está practicando la brujería o haciendo esas cosas, esperar que agua limpita no la va a encontrar. Busque allí, vaya tomando nota, mejor dicho, en Santiago 3:11. Nadie puede esperar servir a Dios aceptablemente con un corazón lleno de maldad. Y hoy hay mucha gente con un corazón lleno de maldad. ¿Y qué dijo el Señor con respecto a esto? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda, todos los conocen, ¿no?, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y preséntate tu ofrenda. Hay algo tan importante, mis hermanos, en esto, y que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Necio significa ignorante, que desconoce lo que debe saber. Y fatuo significa una persona engreída en su actitud o en su manera de hablar. Y ninguna de las dos cosas está permitida contra un hermano. Ahora, ¿quién es mi hermano? La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Mi hermano es aquel que demuestra los frutos del Espíritu Santo. La Biblia dice: ustedes son mis amigos si hacen los que yo les digo. Y mi hermano, mi madre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Tu hermano no es aquel que se quiere meter a la fuerza en tu vida con artimañas diabólicas y que te quiere controlar. Eso fue un poquito lo que nos pasó esta semana, mis hermanos, con una persona que recién les acabo de mencionar. Y como yo le dije que no me molestara más, que se olvidara de mi número, me dijo que yo era una falsa profeta. Entonces, bueno, le contesté con un texto bíblico, ese que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando esta palabra se cumpla en tu vida, te vas a dar cuenta si yo era una falsa profeta o verdadera. Porque la palabra de Dios dice: si lo que el profeta dijere se cumple, es porque viene de Dios. Así que bueno, después les cuento, con el tiempo. Yo sé que se va a cumplir, porque es una persona que está haciendo mucho daño a la familia y está haciendo mucho daño a personas a través de la brujería. Y la brujería no tiene poder para aquellos que realmente la reprendemos, la echamos fuera y somos uno con el Señor. Sí tiene poder para aquel que se la da, para aquel que se deja dominar por este tipo de personas, ¿sí? Y dijimos que uno no puede esperar agua pura de una fuente contaminada. Así lo dice Santiago 3:11. Nadie puede esperar servir a Dios aceptablemente con un corazón lleno de maldad. La ley de Moisés principalmente trató con las acciones exteriores de los hombres. La ley de Cristo es mucho superior a la de Moisés, en que principalmente trata con el corazón de cada uno de nosotros, la fuente de toda conducta, porque sabemos que del corazón salen los homicidios, ¿no? Los malos pensamientos, todo lo malo sale del corazón. ¿Pero de qué corazón? De un corazón que no ha sido transformado. No estamos hablando de un corazón de aquel que es uno con el Espíritu y de aquel que le ha dado la preeminencia al Señor. La fuente de toda conducta, sea buena o sea mala. Eso lo podemos comparar allí en Mateo 12, 33 al 35. Tome nota. La enseñanza de nuestro Señor con respecto al homicidio y al enojo ilustra bien esta diferencia entre los dos pactos. ¿Cuál es el significado de esta lección de Jesús acerca del homicidio y el enojo? Para poder entender esto, o sea, la ley del Señor sobre este punto, tenemos que familiarizarnos con las regulaciones del Antiguo Testamento que Cristo reemplazó. ¿Qué homicidios prohibía la ley de Moisés? Accidentalmente tomando la vida de otra persona no era homicidio. O sea, es algo que uno hace sin querer. Eso no era homicidio prohibido por Moisés. Eso era perdonado. Usted tome nota, números 35, 22 al 25. Ni la ley contra el asesinato incluía la administración de la pena de muerte en un caso legal de justa causa, en vista de que el Antiguo Testamento
demandaba la pena de muerte al menos para 11 crímenes. Escuche bien: homicidio, Éxodo 21, 12 al 14. Vaya tomando nota. Parricidio o matricidio, o sea, la muerte del papá o de la mamá, Éxodo 21, 15. Secuestro, Éxodo 21, 16. Maldecir a los padres, Éxodo dice muera irremisiblemente, era un mandamiento con promesa, Éxodo 21, 17. Homicidio sin premeditación de una mujer embarazada o de su hijo aún no nacido. Esto significaba, tome nota, Éxodo 21, 22 y 23, cuando en una riña se mataba a una mujer que estaba embarazada, ¿sí? Eso era, se culpaba eso. El descuido malicioso significaba esto. Éxodo 21, 28 al 29. La brujería, escuche bien, legítima batalla en vista de que las huestes del Señor llevaron a su pueblo, Israel, a la batalla. Por ejemplo, allí en Números 31 del 1 al 5, Primera de Samuel 15 del 1 al 3. Más bien la ley contra el matar prohibía el asesinato. Eso es tomar la vida de otro humano ilegalmente, fuera ley humana o divina, y con malicia y o premeditación, ¿sí? Números 35, 16 al 21. Bajo la ley de Moisés, el culpable de muerte estaba en peligro de juicio. Mire, o sea que el Señor vino a cumplir esto por nosotros, para que ya no tengamos que vivir en esto. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que entran en juicio con nosotros, o con aquellos hermanos que se dicen de Cristo y no lo son? En otras palabras, acorde a este correcto comentario de los rabinos, porque estamos hablando del Viejo Testamento, el cual habían añadido a la ley, el homicida tenía que ser traído ante la corte del pueblo. El Señor especificó el castigo para el homicida, era la muerte, pero le dejó al pueblo organizar cortes para juzgar los diferentes casos, allí en Deuteronomio 16, 18. Ahora, ¿cómo cambia Jesús esta ley de Moisés cuando viene y nos dice a nosotros que el que se enoje, oíste que fue dicho que cualquiera que mate, ahora simplemente el que se enoje? Fíjate, Ale, ya no dice el que mate, sino el que se enoje. Tremendo, hermanos, no nos podemos enojar, pero hay diferentes tipos de enojo. Vamos a especificar esto. Él no cambió la definición de homicidio. Hasta donde la acción exterior esté implicada, o sea, lo que se hace exteriormente, el Señor aceptó la definición de homicidio dada por la ley de Moisés. Por tanto, como el homicidio accidental de otro humano, la ejecución justa y lícita de la pena capital y la lucha justa no eran homicidio bajo la ley del Antiguo Testamento, tampoco lo son bajo el Nuevo Testamento, como el tomar la vida de otro humano ilícitamente con malicia y o premeditación era prohibido por Moisés. Del mismo modo lo es para Cristo. Pero la diferencia entre los dos pactos es que Jesús no simplemente condenó la ofensa o la transgresión premeditada del homicidio mismo, Él va a la misma raíz y fuente del pecado y prohíbe la actitud del corazón y las palabras que llevan al crimen exterior, o sea, a lo que uno dice verbalmente contra su hermano. En la proclamación de su ley, el Señor Jesús trató con la naturaleza progresiva del pecado. Él habla de 3 grados de pecado, cada paso más cercano al acto exterior del homicidio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, dijo él. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo condena aquí? No todo enojo es malo, porque Dios mismo está airado, lo dice Salmo 7:11, que el Señor está airado todos los días contra el impío. Jesús mismo se enojó en Marcos 3:5. Los cristianos pueden enojarse, pero sin pecar. ¿Me entiende? Ahí es donde está la diferencia. Efesios 4:26. Hay diferentes clases de enojo. Una palabra griega describe el enojo a lo que rápida y quizás violentamente surgió y exactamente tan rápidamente se apacigua. O sea, un enojo rápido, pero que al instante la persona revé ese enojo y se da cuenta que no sirve de nada y se arrepiente delante de Dios. A eso me refiero, ¿sí? También lo pecaminoso es la ira que se expresa a sí misma en palabras rencorosas y malévolas, como el caso de esta mujer, que ella se dice ser cristiana, va a la iglesia, practica la brujería, dice que el Señor está con ella y hoy me trata de falsa profeta. Mire qué increíble, hermanos, qué justo
estamos tocando este tema y me viene a pasar esto, Alejandro, ¿no? Dios es así, porque muchas veces Dios permite que nos pasen estas cosas para poder explicarle a los hermanos que pueden estar viviendo una cosa semejante, y muchas veces nos sentimos culpables nosotros. Yo hoy también me sentí culpable, dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirle perdón? El Señor me había mostrado una trama detrás de todo lo que esta mujer estaba haciendo, y yo sentía de parte del Espíritu, porque oraba por ella y la bendecía, que no tenía que permitir que llegara a nuestras vidas, y Dios estaba librándonos del mal. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, por eso era este tema de quién es mi hermano y quién no es mi hermano. O sea, yo empecé a elaborar los frutos de esta persona, y esta persona, en el momento que le dije, trata de olvidarte de este teléfono mío, hace de cuenta que no lo tenés, se enojó mucho conmigo. Es más, le descubrí las intenciones, le dije, el Señor me mostró cuáles son tus intenciones, y se enojó mucho y me trató de falsa profeta. Pero Dios me estaba librando de un mal, hermanos. Nosotros podemos enojarnos, pero sin pecar. Yo no le falté el respeto en ningún momento. Tome nota, Efesios 4:26. Hay diferentes clases de enojo, y este enojo, el mío, fue momentáneo, y yo dije, Señor, yo la perdono, y ojalá que en algún momento Dios quiera que ella pueda tener la virtud de conocerte. Por eso dice, la palabra dice que es expuesto al infierno de fuego, imagínese aquel que le dice al otro falso profeta, cuando en realidad está el Espíritu Santo en mi vida. ¿Usted sabe que eso es una blasfemia contra Dios? ¿Usted sabe que cuando le decían al Señor Jesucristo, sabiendo que Él hablaba por el Espíritu, que Él era un falso, a Él también lo trataron de falso profeta? ¿Eso es una blasfemia contra el Espíritu? Porque hay verdad en uno, porque hay una persona le está diciendo la verdad a la otra. Es tremendo, mis hermanos, quedan expuestos al infierno de fuego. ¿Sabe lo que significa eso, no? Que el juicio de Dios viene contra la vida de esa persona, y que esa persona va a tener un sacudón tremendo por parte de Dios. Es tremendo esto. Por eso dice que si tienes algo contra tu hermano, ve y deja tu ofrenda antes de dejar tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con él. Si no, queda expuesto al infierno de fuego. Quiere decir que el enemigo viene y hace lo que quiere con esa vida. Es tremendo, mis hermanos, que realmente el Señor nos libre de estas cosas, que nos guarde, que no nos enojemos, que no guardemos enojo, porque el que guarda ira dentro de su corazón y guarda raíces de amargura, eso es como una ramificación de un cáncer, ¿me entiende? Es importante nosotros poder perdonar. Yo perdoné a mis vecinos, los bendigo, digo, Señor, cada día te pido por ellos, oro por ellos, porque un corazón que tiene a Cristo verdaderamente es libre para poder perdonar, para poder amar y para poder orar por ellos. Fundamentalmente, hermanos, tenemos que orar por esas personas que nos hacen la guerra, para no quedar ligados, para que no se produzca, una ligadura almática con estas personas y no quedar nosotros ligados a ellos en este enojo. Y vos tenés un tema, ¿no? Con el tema de las coberturas también, Ale. Sí, o sea, calibrar, ¿no? Calibrar el tema. Pero lo que se me viene a la mente, lo que Mónica estaba hablando, ¿no? Es la guerra, ¿no? Estamos en guerra, nosotros como cristianos, más allá que tenemos un Dios todopoderoso, que vamos a la iglesia, que adoramos, que alabamos, que oramos, estamos en guerra, y dice la palabra que aún los mismos enemigos serán los de su propia casa, ¿sí? Y dice la palabra que nuestras armas espirituales son espirituales, no son carnales, para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Nosotros estamos en guerra y Dios nos lleva a varias guerras, ¿no? Porque hay diversas áreas de guerra espiritual, ¿sí? Están las personas que nosotros vemos, pero no son las personas, sino los principados, las potestades, las huestes, o sea, hay determinados niveles de guerra. El cristiano va a saber también entender que cuando una persona
está poseída o endemoniada, nosotros le llamamos endemoniado, ¿no? Y poseído también puede ser por un demonio. Nosotros tenemos armas poderosas para destrucción de fortaleza, para que las personas en el nombre de Jesús y en su nombre salgan fuera. Tenemos pelea también contra principados, potestades, que un día lo vamos a tocar más en profundidad con la hermana Mónica, que son territoriales, cada uno ejerce dominio sobre ciudades y también sobre personas, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos de Dios, pero el mundo yace a los pies del maligno, ¿no? O sea, hay principados, potestades, hay áreas, y también tenemos que conocer y saber que las personas que no tienen a Jesucristo pueden el enemigo usarlos en contra de nosotros. Pero nosotros, ¿saben qué, hermanos? Tenemos a nuestro favor, como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeré? ¿Quién me podrá hacer el hombre? Nada, ¿no? Porque tenemos al Hijo de Dios, tenemos la cobertura, tenemos la armadura de Dios, tenemos el poder de su nombre sobre nuestra vida. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, revestido del Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Y en esta guerra, ¿saben qué? Tenemos descanso. ¿Cuándo tenemos descanso? Cuando nosotros podemos ir a orar, entrar al lugar santo, poder cerrar la puerta de la pieza o poder ir a la congregación donde nosotros estamos y orar, ir al monte de oración y orar, poder entregarle cargas, problemas, dificultades, todas esas cosas, estar en comunión, estar en una relación con Dios. Y eso nos trae a nosotros, como dice la palabra de Dios, les voy a dar descanso. Tienen que tener lugar de reposo, el reposo que dice Dios que nos va a dar. Entonces el mundo no tiene este reposo. Por eso tenemos que tener misericordia y orar por ellos. Incluso tenemos guerra también en otras áreas, que puede ser la guerra económica, la guerra de la escasez, la guerra del pleito familiar, del odio, del rencor, no nosotros, sino ellos contra nosotros. Y puede haber vicios, puede haber determinada guerra espiritual, porque estamos en guerra, ¿no? Pero dice la palabra que Dios vino a buscar su iglesia, esa iglesia purificada, esa iglesia de sana doctrina, esa iglesia que se purifica aún así, predicando la palabra de Dios, buscando lo que es estar con los sentidos ejercitados, para que la palabra de Dios, por medio de la obediencia, que toda la palabra de Dios lleva a la obediencia a Cristo, nos purifique, nos santifique. Amén. Y nos lleve a la luz y revelación que está acá en la palabra, Moni. Entonces, hay muchos hermanos que yo los veo también en los grupos, que porque la Biblia hay que leerla. La Biblia no está para que levante tierra, la Biblia no está para que levante, ¿cómo se llama? Tela de araña. La Biblia hay que tomarla, hay que leerla, hay que escudriñarla, y tenemos que decirle a nuestro Señor, que es el Espíritu Santo, que nos revele a Jesucristo por medio de su palabra. Entonces nosotros vamos a tener luz y revelación en la palabra, y vamos a tener entendimiento, y vamos a tener sabiduría, inteligencia, todo lo que estaba escondido, como dice el Señor. Dice: gracias, Padre, porque escondiste todas las cosas de los sabios y de los entendidos, y se las diste a los pobres, a tus hijos, a los que te creen en ti, a los que te buscan, a los que te aman, esos pequeños que todos fueron desechados, esos pequeños que somos nosotros, que somos los viles y los despreciables del mundo. Dios nos trajo y nos planta como sus hijos, ¿no? Entonces tenemos que, el otro temita que quería mostrarle más adelante, es que nosotros tenemos que calibrarnos a lo que Dios nos está llamando a nosotros. Nos pasa con la hermana Mónica todo el tiempo, que hay un matete espiritual, o hay una confusión, para los que no entienden esa palabra que es usada acá, que no se calibran los hermanos, porque no saben si están en la antigua ley, en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Entonces, después vamos a estar hablando de eso, pero hermanos, ¿saben qué pasa? Cuando ellos no escuchan lo que quieren que uno le diga, te ofenden, te difaman. ¿Por qué? Porque tienen que leer la palabra. Nosotros no venimos acá con palabras rebuscadas, sino venimos con el poder de Dios y con el poder de la palabra, y queremos revelarle y darle revelación de toda esta palabra, para que usted tenga paz en su corazón. Porque el tema es que cuando viene la palabra de Dios, te trae paz, te trae entendimiento, te trae revelación, y te da, ¿cómo se llama, Mónica?
te la explica bien el Espíritu Santo, te la desarrolla perfecto. Amén. Entonces nosotros queremos que usted tenga esa sana doctrina, porque ahora está la apostasía. Entonces uno dice, voy a la iglesia porque está lleno de hermanos. Gloria a Dios. Pero muchas veces ese hermano es un lobo con piel de oveja. Sí. Entonces, ¿quién te lo va a decir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y saben que, hermanos, se van a enojar con nosotros muchos. Pero nosotros, por amor a ustedes, les vamos a decir la verdad. Porque hay muchos que dicen, no toquen a mi ungido, no toquen a mi ungido. Pero si el que supuestamente es ungido le está llevando por otro camino que no es Cristo, nosotros les vamos a decir. ¿Sí? No creas a todo espíritu, sino probá los espíritus si son de Dios. Te quiero Salmos 112:7, donde dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Es cierto, el impío se irrita cuando Dios no bendice. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, porque ellos no van a lograr lo que desean en su corazón, vernos arruinados. No, porque nosotros nos gozamos en afrentas, en tribulaciones, en persecuciones. Dice, Pablo decía que él se gozaba en todas esas cosas y aún todo lo tenía por basura con tal de alcanzar a Cristo. Amén, mis hermanos, que Dios bendiga sus preciosas vidas y vamos a ir a este hermoso tema musical que realmente es para mí, lo necesito, así que no te rindas, vos tampoco te rindas, ¿sí? Dios bendiga tu vida. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu paz en medio de la tormenta. Muchas gracias. Ya que emprendimos el camino, la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas.